El agua no avisa cuándo va a reventar. Simplemente llega. Un momento, el sótano estaba en el estado habitual de los sótanos de obras a medio construir. El concreto fresco aún oscuro, por la humedad. El olor a cemento y tierra removida. El ruido distante de las máquinas, en los pisos superiores, llegando apagado, a través de las losas. Y al momento siguiente se escuchó un sonido diferente. Un sonido que quien trabaja con agua y tuberías reconoce antes de poder nombrarlo. Un silbido que se transformó en chorro. Y el chorro que se transformó en inundación. Y la inundación que cubrió el piso de concreto, con la velocidad despiadada de la presión, encuentra su camino de salida. La ingeniera supervisora llevaba botas blancas y un casco inmaculado. Y gritaba con la intensidad de quien necesita que el volumen de su propia voz reemplace la ausencia de soluciones. El dedo con el que señalaba temblaba levemente. No por miedo, sino por la fuerza del gesto. Por el esfuerzo físico de acusar con el cuerpo entero. Esto es culpa tuya, con esas herramientas de chatarra. Trabajando como un cavernícola, te voy a despedir sin un centavo. Y nunca más vas a volver a trabajar en ninguna obra. El hombre, vestido con un overol percudido de barro, tenía en las manos una llave inglesa vieja, del tipo que ya no se fabrica, con esa clase de acero. Y se quedó inmóvil escuchando los gritos, con los ojos cerrados. No era la inmovilidad del susto, ni la inmovilidad de quien no tiene respuesta. Era otra cosa. Era el gesto de quien cierra los ojos para escuchar mejor lo que hay detrás del ruido. Inclinó levemente la cabeza, en dirección a una sección específica de la pared, donde el concreto había sido vertido, hacía menos de 2 semanas, y donde el agua corría por detrás, sin que nadie pudiera verla a simple vista. Cuando abrió los ojos, su voz era tranquila, con la serenidad de quien no necesita competir con el ruido para ser escuchado. El problema no son mis herramientas, ingeniera, es la inclinación de su tubería. El drenaje principal está subiendo 3 grados hacia el este, por eso el agua se regresa por aquí. La ingeniera soltó un sonido que era mitad risa y mitad desprecio, y devolvió la mirada a la tableta que sostenía por encima del agua como quien protege una reliquia. Pero hubo algo en el rostro del hombre mayor que quedó suspendido en el aire después de que ella se dio la vuelta. Una certeza silenciosa y absoluta, del tipo que no necesita aprobación para existir, que no disminuye cuando es ignorada porque no depende de ser reconocida para ser verdad. Pero para entender cómo esas 2 personas llegaron a ese sótano inundado en aquel momento, es necesario volver al principio. Es necesario ir hasta donde siempre se encuentran las historias verdaderas, en el silencio, antes de que salga el sol. En el lugar donde nadie está prestando atención. Joaquín Ramírez se despertaba antes de las 5 de la mañana, con la regularidad de quien no necesita alarma porque el cuerpo ha aprendido, a lo largo de décadas, que esas horas le pertenecen. La habitación era el cuarto de quien ha aprendido a vivir con lo esencial, sin transformar eso en pobreza. Había una cama tendida, con la precisión militar de alguien que hizo camas así por tanto tiempo que se había vuelto un reflejo. Había una mesa con una lámpara de lectura, y una pila de libros, con cubiertas gastadas que eran leídos y releídos, con las marcas de quien no anota para recordar sino para pensar. Y había en una repisa estrecha, a la altura de los ojos de quien estuviera acostado, una fotografía enmarcada de una mujer con una sonrisa, que parecía seguir existiendo, incluso después de que la persona que la producía había dejado de estar presente. Nunca salía sin mirarla. El pequeño banco de trabajo junto a la ventana era el lugar donde las herramientas aguardaban, cada una envuelta en un paño engrasado que él mismo preparaba con el aceite correcto y en la cantidad exacta. No por sentimentalismo, sino porque había aprendido que la herramienta bien guardada dura toda una vida, y la herramienta mal guardada dura solo una obra. Había una llave inglesa que había pertenecido a su padre, con el mango desgastado en el punto exacto, donde las manos de 2 generaciones habían aplicado fuerza a lo largo de décadas. Había espátulas, cinceles y una cuchara de albañil, con el mango agrietado, que había sido reparado con alambre de cobre en una obra en la capital hacía 23 años, y que aún funcionaba a la perfección. Había una piedra de afilar, sobre la cual pasaba la llana con movimientos lentos y uniformes todas las mañanas, no porque lo necesitara, sino porque el ritual de preparar las herramientas era la forma que había encontrado de preparar también su mente para lo que el día exigiría. En la repisa, entre los libros de cubierta gastada, había manuales de hidráulica, de cimentaciones y de sistemas de drenaje que no eran los manuales de las universidades. Eran los manuales de los que aprendieron en la práctica, y luego fueron a buscar la teoría para entenderlo. Que el cuerpo ya sabía. Había apuntes de cursos nocturnos que había tomado a lo largo de los años. Algunos con 30 años de antigüedad,
con los bordes de las páginas amarillentos, pero con las anotaciones aún legibles. Escritas con la caligrafía pequeña y precisa de alguien que ahorraba espacio en el papel porque el espacio en el papel era un recurso valioso. Joaquín Ramírez había construido todo lo que sabía de la única forma que estaba disponible para alguien. Había empezado a trabajar en obras a los 16 años. A través de la atención, la repetición y la disposición de llegar temprano, quedarse hasta tarde y hacerles preguntas a los más viejos, cuando los más viejos aún existían para ser interrogados. Llevaba 41 años en sitios de construcción de 3 estados. Y cada año había depositado en su cuerpo algo que los libros describen pero no transmiten. El tipo de conocimiento que solo existe en la suma del tiempo con la atención. Al otro lado de la ciudad, la ingeniera Fernanda Castillo llegaba a la obra a las 8:30 de la mañana, en la camioneta SV que había comprado con su primer gran contrato. Y había desarrollado, a lo largo de los años, una manera de bajar del auto que comunicaba, antes de mediar palabra, la jerarquía que ella consideraba relevante establecer. Sus botas eran caras y siempre estaban limpias porque había aprendido desde temprano a identificar los puntos del terreno donde era posible caminar sin que el lodo manchara el cuero. Lo que en la práctica significaba que nunca iba a los lugares donde el fango era más profundo, que eran invariablemente los lugares donde estaban ocurriendo las cuestiones más importantes. Tenía 37 años y una maestría en ingeniería civil por una universidad que mencionaba en la primera oportunidad disponible. Y había construido su reputación sobre la calidad de los proyectos que entregaba a tiempo y dentro del presupuesto, lo cual era real y un mérito genuino, y sobre la certeza de que el método computacional había vuelto al conocimiento empírico, no solo obsoleto, sino activamente peligroso, porque el empirismo crea un margen para el error humano que el software. Era una creencia que había desarrollado no por mala fe, sino por una experiencia específica. Había entrado al mercado en un momento en que los viejos métodos estaban siendo sistemáticamente reemplazados por herramientas digitales. Y había visto que eso ocurría lo suficientemente rápido como para concluir que la dirección era irreversible. Lo que no había tenido tiempo de aprender a esa velocidad era que irreversible no es lo mismo que completo. En la reunión de proyecto de aquella semana, había presentado el sistema hidráulico del centro comercial con la confianza de quien se está exhibiendo un trabajo que no tiene puntos vulnerables. El modelo tridimensional giraba en la pantalla con la elegancia de los softwares caros, mostrando cada tubería, cada conexión, cada punto de drenaje, con una precisión de colores que distinguía la profundidad, la presión y el flujo esperado. Había llamado a los obreros manos, sin mala intención aparente. Era simplemente el vocabulario que había desarrollado, la distinción que ella consideraba natural de quien diseña y quien ejecuta, entre el cerebro y el cuerpo del proceso. Cuando alguien mencionó que el antiguo maestro de obra solía verificar las inclinaciones de las tuberías con un nivel de burbuja y una manguera transparente con agua, ella sonrió con la paciencia de quien explica algo obvio por 10ª vez. Dijo que el modelo computacional había calculado cada grado de cada inclinación con 4 decimales de precisión. Dijo que las mangueras transparentes eran el método de quienes no tenían acceso a mejor tecnología, y que mejor tecnología era precisamente lo que ese proyecto tenía. El encuentro entre ambos había ocurrido de forma lateral, como la mayoría de los primeros encuentros que luego se vuelven importantes. Joaquín estaba trabajando en la sección del sótano cercana al pilar, identificado en el proyecto como B7, cuando notó algo que no estaba en los planos: una mancha de humedad en la base del pilar, pequeña, del tamaño de una mano abierta, que había aparecido una mañana, y estaba levemente más grande a la mañana siguiente. Era el tipo de cosa que la mayoría de las personas no habría notado porque estaba en el punto ciego entre el de 2 turnos de trabajo, en el rincón donde la iluminación provisional no llegaba con la misma intensidad que en los puntos centrales. Pero Joaquín lo había notado porque, a lo largo de 41 años, había aprendido que la humedad que aparece donde no debería aparecer es siempre la primera palabra de una oración más larga, y que el momento más fácil para lidiar con esa oración es cuando apenas está comenzando. Lo reportó al capataz con la especificidad correcta. Le dijo dónde estaba. Describió el tamaño y el patrón de la mancha, y mencionó que el crecimiento en 2 días sugería una fuente activa. Noricillo. El capataz tomó nota y lo transmitió. Y Fernanda apareció aquella tarde con la tableta y unos ojos que primero se toparon con las herramientas de Joaquín antes de encontrar la mancha. Miró la vieja llave inglesa con el desprecio específico que se reserva para las cosas que contradicen la narrativa que se quiere mantener, y dijo que
Por supuesto, había humedad, que era natural que apareciera humedad cuando se trabajaba con herramientas que no sellaban adecuadamente. Que la solución era retirar al trabajador inepto de la zona crítica y no sobrecargar el proyecto con preocupaciones que el modelo ya había previsto y resuelto antes de que existieran. Envió a Joaquín al ala este. Él fue sin discutir, con la obediencia de quien sabe que discutir en ese momento no es el instrumento adecuado. Cargó sus herramientas envueltas en tela engrasada, encontró su nuevo puesto en el ala este y realizó el trabajo asignado con la misma atención de siempre. Pero esa noche, cuando la obra se había vaciado, los turnos habían cambiado y había una ventana de silencio entre un equipo y el siguiente. Joaquín regresó al pilar B7. Apoyó la oreja en el concreto fresco con el gesto que había aprendido del maestro, que a su vez lo había aprendido del maestro anterior. La cadena de transmisión que existía antes de cualquier software y que transmitía cosas que el software aún no había aprendido a escuchar. Golpeó levemente con la llave, aquí y allá, en puntos específicos que eligió no de forma aleatoria, sino con el mapa interno de quien conoce el comportamiento acústico del concreto en diferentes estados de fraguado, y escuchó lo que había detrás. Sacó el cuaderno pequeño del bolsillo del overol, el cuaderno que siempre estaba allí, que había sido reemplazado tal vez 30 veces a lo largo de los años, pero que siempre había ocupado el mismo bolsillo, con el mismo peso familiar, y dibujó, con las líneas firmes y precisas de quien está traduciendo al papel algo que existe con claridad en su mente. Un diagrama del sistema de tuberías de la forma en que había deducido que estaba instalado, basándose en el comportamiento de la humedad, en el sonido que había escuchado, y en la lógica del terreno que había evaluado a lo largo de las semanas de trabajo en aquel sótano. El diagrama era diferente al plano oficial, un detalle específico y no menor: la inclinación del drenaje principal. Miró el diagrama por un largo rato, a la luz de la linterna que había traído. Luego miró la mancha de humedad que había crecido un poco más desde la tarde. Después cerró el cuaderno y se lo guardó de nuevo en el bolsillo. No le dijo nada a nadie aquella noche, no porque no supiera lo que había encontrado, sino porque sabía exactamente lo que había encontrado. Y sabía también lo que pasaba cuando hombres con herramientas viejas y libretas de apuntes intentaban contradecir a mujeres con tabletas y maestrías en reuniones de proyecto, iluminadas por modelos tridimensionales. Había un momento adecuado para cada cosa, y aquel todavía no era el momento. Pero el agua, como ya se ha dicho, no avisa cuándo va a reventar. La semana que siguió a esa noche tuvo la cualidad específica de las semanas en las que algo malo se aproxima demasiado despacio como para ser visto con claridad, pero demasiado rápido para ser evitado cuando finalmente llega. La mancha en el pilar B7 había crecido, no drásticamente, no con la urgencia que habría obligado a alguien a actuar de inmediato, sino con la progresión paciente de las cosas que se mueven por la presión acumulada. Había llegado a la junta de expansión entre dos paneles del piso, y la junta había comenzado a dejar pasar lo que no había sido diseñada para contener. La mañana en que el sector de acabados llegó para completar el revestimiento cerámico de esa sección, el contramaestre encontró un tramo de 3 metros cuadrados de piso mojado, con la consistencia del agua que viene de abajo, no del agua que cae de arriba. Se convocó a una reunión, no la reunión discreta de quien quiere entender qué pasó antes de actuar, sino la reunión de quien necesita que alguien sea responsable antes de que los inversionistas hagan la pregunta equivocada. Y los inversionistas estaban presentes ese día. 2 hombres de traje habían llegado para la visita de avance programada con la anticipación de quienes aún creen que el proyecto está a tiempo y que quieren evidencias físicas para confirmar esa creencia. Fernanda había elegido el momento y el público con la eficiencia de quien piensa en la narrativa antes de pensar en la solución. Se quedó de pie en el centro de la sección dañada, con la tableta bajo el brazo y la postura de alguien que está gestionando una situación que no creó, pero que está resolviendo. Señaló el portaherramientas de Joaquín, que había sido colgado en un poste de soporte al inicio del turno, con su cuidado habitual, y dijo, en voz lo suficientemente alta para alcanzar a todos los que estaban alrededor, incluyendo a los inversionistas, que estaban a 2 metros detrás, que aquello era el resultado de tolerar métodos obsoletos en obras de estándar contemporáneo. Pronunció su nombre, dijo la cifra del daño: $80.000 en revestimiento destruido, en mano de obra rehecha, en el cronograma comprometido, y afirmó que esa era la consecuencia directa de la negligencia de un trabajador que había sido advertido y que había continuado usando equipos inadecuados en áreas críticas. Los inversionistas escucharon con la expresión cerrada de quien está calculando el impacto de una mala noticia sobre una cifra que se había presentado como segura. Joaquín escuchó desde donde estaba, a un par de metros de distancia, con las manos apoyadas sobre la mesa de trabajo improvisada,
en la que había estado laborando. Había en él una contención que era visible, como tensión física. Los músculos de los hombros levemente contraídos, las manos que presionaban la superficie de la mesa con una fuerza que le dejaba los nudillos pálidos. Pero no habló de inmediato. Esperó a que ella terminara, con la disciplina de quien ha aprendido que interrumpir a alguien con autoridad antes de que termine su frase rara vez mejora la situación. Cuando ella terminó, él se acercó, no con confrontación en el paso, con la determinación silenciosa de quien tiene algo que mostrar y cree que mostrarlo es suficiente. Sacó el cuaderno del bolsillo de su overol y lo abrió en la página del diagrama que había dibujado aquella noche de silencio junto al pilar B7, con la linterna, la oreja en el concreto y las líneas precisas de quien estaba traduciendo al papel lo que había escuchado. Puso el cuaderno frente a ella. Explicó en voz baja, con el cuidado de quien está siendo preciso porque la precisión es lo único que tiene. El drenaje principal había sido instalado con una inclinación que subía 3 grados hacia el este en lugar de bajar, lo que invertía el flujo en condiciones de presión elevada y hacía que el agua retrocediera exactamente hacia el punto donde la junta había cedido. No era un daño por una herramienta inadecuada, era un daño porque el diseño instalado era diferente al diseño calculado. Hubo un segundo de silencio en el que era posible, en teoría, que ella mirara el diagrama. Ella tomó el cuaderno y arrancó la página. El movimiento fue deliberado y lo suficientemente lento como para ser entendido como una declaración. No el rasgón impulsivo de la rabia, sino el rasgón calculado de quien quiere que el gesto sea visto y comprendido en todas sus implicaciones. El papel se separó de la libreta con el sonido específico que hace el papel viejo cuando es forzado, un sonido pequeño que, en el silencio de aquel momento, fue escuchado por todos. Arrojó la hoja al agua, que aún cubría parte del piso, y la tinta comenzó a disolverse de inmediato. Los números, las líneas y las observaciones de 41 años de experiencia destilados en ese diagrama convirtiéndose en una mancha sobre la superficie del agua sucia. Miren nada más esto. Levantó lo que quedaba del cuaderno hacia los presentes, con la expresión de quien exhibe evidencia de algo que ya sospechaba. Garabatos de gallina. Mi software calculó cada centímetro de este proyecto. La única falla aquí, si está en tu cabeza. Los obreros a su alrededor habían fijado los ojos en lugares neutrales, el suelo, las herramientas, el punto medio, y 2 personas en conflicto, donde nadie necesita tomar partido. Era el silencio colectivo de quien sabe que observar es más seguro que participar, que los riesgos de defender a alguien en esa posición son reales y inmediatos, mientras que los riesgos de quedarse en silencio son abstractos y postergables. Fernanda presentó entonces lo que ella llamó una solución administrativa. Había 2 caminos, dijo, con la neutralidad técnica de quien describe opciones en un contrato. El primero era que él firmara un documento reconociendo incompetencia técnica y responsabilidad por los daños, lo que permitiría la rescisión, sin las cargas que la ley laboral imponía, en los despidos injustificados. El segundo era que ella recurriera a la vía legal para responsabilizarlo personalmente por los $80,000 de pérdidas, lo cual garantizó con la sonrisa de quien conoce la asimetría entre un proceso judicial y un trabajador de obra. Tomaría años y le costaría más de lo que él tenía. Era el tipo de elección que no es una elección, era el tipo de oferta construida para que una salida pareciera imposible y la otra pareciera inevitable. Las manos de Joaquín comenzaron a temblar, no por miedo al proceso legal, sino por algo más difícil de nombrar y por lo tanto más difícil de contener. Era el temblor que ocurre. Una injusticia es tan clara y tan pública y tan completamente ignorada por todos los que podrían nombrarla, que el cuerpo comienza a perder la fe en que la realidad funciona de la manera en que siempre había asumido que funcionaba. Miró el papel que ella le había tendido, miró las líneas en blanco donde su firma transformaría una mentira en un documento, y dijo que no con palabras. El no había sido el acto de no extender la mano hacia el papel, de dejar los brazos a los costados de su cuerpo y mirarla con esa expresión, había reemplazado al temblor cuando la decisión se hizo clara. Lo que sucedió a continuación tuvo la brutalidad específica de los gestos que están calculados para causar el máximo daño con el mínimo de palabras. Fernanda se acercó al portaherramientas, sacó cada artículo con movimientos eficientes, la llave inglesa de su padre, las espátulas, los cinceles, la cuchara de albañil con el mango reparado con alambre de cobre, la piedra de afilar. Todo lo que había sido envuelto en tela engrasada aquella mañana, antes del amanecer con el cuidado de un ritual. Caminó hasta el contenedor de escombros cercano y dejó caer todo adentro, con la indiferencia de quien desechar
material de obra. El sonido del metal golpeando contra el metal dentro del contenedor se escuchó en todo el radio de la obra. Luego señaló hacia la salida y dijo que seguridad lo acompañaría. Joaquín se quedó de pie, por un momento sin moverse. Miró el contenedor. Miró a los trabajadores a su alrededor que no se movieron. Miró a los inversionistas que desviaron la mirada. Y entonces caminó hacia el contenedor. Se asomó por el borde. Buscó con las manos entre los escombros, hasta encontrar la llave inglesa, la vieja, con el mango desgastado en el punto exacto, donde las manos de 2 generaciones habían aplicado fuerza. Y sacó solo eso. Se quedó de pie con ella en las manos. Sus ojos estaban lo suficientemente cerca como para que se pudiera ver lo que había dentro de ellos. No era lo que Fernanda esperaba encontrar. No era derrota ni humillación en el sentido en que ella pretendía producirlo. Era otra cosa. Era la expresión de un hombre que le había entregado toda su vida a un oficio, y que sostenía en sus manos, literalmente, lo único que le habían dejado sostener, y que había decidido, en ese momento, que era suficiente. Uno de los inversionistas se volvió hacia Fernanda con una expresión que ella descartó con una risa y un ademán, como quien aparta una preocupación menor antes de volver a las cifras importantes. Es difícil creer que alguien pueda tirar a la basura 40 años de trabajo de un hombre dentro de un contenedor de escombros, frente a todos, y además reírse después, ¿verdad? Si tú también sientes esta indignación, si estás del lado de Joaquín, deja tu like ahora mismo. Es tu manera de decir que lo viste, que importó, que este tipo de crueldad no pasa desapercibida, porque el agua que había retrocedido por el drenaje instalado al revés seguía en el piso en ese momento, y no se había ido a ninguna parte por él. Hecho de que Joaquín hubiera sido escoltado a la salida. Estaba exactamente donde estaba antes, acumulándose, presionando, siguiendo la física, que no cambia de comportamiento porque alguien haya sido despedido. Y Joaquín, caminando hacia afuera de la obra, con la vieja llave inglesa en la mano, y el cuaderno incompleto en el bolsillo. Sabía exactamente lo que haría el agua a continuación. La cuestión no era si el sótano se inundaría. La cuestión era cuándo. El cuarto de pensión era el tipo de lugar que guarda el silencio de la noche con una fidelidad excesiva. Cada pequeño sonido amplificado por el vacío. El ruido del tráfico de afuera, llegando como un recuerdo distante. El tic-tac del reloj de pared marcando los segundos, con la insistencia de quien sabe que lo estás escuchando. Joaquín se había acostado, con las botas aún puestas. No había sido una decisión consciente. Había sido el resultado de un cuerpo que había llegado a la habitación, pero que aún no había vuelto en sí. Que estaba allí físicamente mientras la mente cejía en el sótano con el agua y los azulejos destruidos, y el papel disolviéndose en la superficie sucia, y el sonido del metal golpeando contra él. Metal en el contenedor. Se quedó acostado boca arriba, con los ojos abiertos, en la oscuridad durante un tiempo que no supo medir, y luego se levantó. Tomó la llave inglesa, que estaba sobre la mesa, y el cuaderno con las páginas que quedaban, y salió a la noche, con el paso de quien no tiene prisa porque ya sabe a dónde va. La obra a la medianoche tenía la quietud de los lugares de trabajo después de que el trabajo se detiene, no el silencio de los lugares que nunca tuvieron movimiento, sino el silencio específico de donde el movimiento se interrumpió y va a recomenzar, donde las herramientas grandes duermen en las posiciones en que fueron dejadas y los materiales esperan por la mañana. Las luces de seguridad creaban islas de amarillo sobre la oscuridad, y debajo de todo eso, el sótano aguardaba con la paciencia de las cosas que empeoran solas cuando nadie les presta atención. Bajó por la rampa de acceso y se detuvo. El agua había subido, no los centímetros de la filtración anterior. Había subido lo suficiente como para cubrir por completo la losa de concreto y llegarle al tobillo cuando dio el primer paso hacia adentro. Había un olor diferente ahora. El olor del agua que arrastró consigo lo que encontró a su paso: cemento, tierra, el residuo químico de los impermeabilizantes que se habían aplicado a las paredes, sin resolver el problema porque el problema no estaba en las paredes. Joaquín entró. El agua sentía fría a través de sus botas. Y había en su sensación algo que era al mismo tiempo una incomodidad física y una confirmación. Era la confirmación de que lo que había diagnosticado aquella noche con la oreja en el concreto y las líneas en el cuaderno se estaba volviendo real con la puntualidad de las cosas que nadie quiso escuchar cuando aún había tiempo para hacerlo. Se arrodilló en el agua. No había ninguna razón para arrodillarse más allá de una razón técnica. La posición acercaba sus oídos a la superficie del agua y a la losa debajo de ella. Y la superficie del agua transmitía la vibración de una manera que el aire no lo hacía. Era el mismo principio del vaso de vidrio que el padre de Tomás había usado en un terreno diferente, en otro tiempo. Física aplicada con los recursos disponibles, que en este caso eran 2 rodillas mojadas y un par de oídos entrenados
por 40 años de atención. Había traído el estetoscopio. Era el estetoscopio de un amigo que trabajaba como técnico en instalaciones hospitalarias. Prestado con la discreción de quien entiende que hay momentos en los que la herramienta adecuada marca la diferencia entre el diagnóstico y la suposición, y que no hace más preguntas de las necesarias. Joaquín había usado estetoscopios en tuberías antes. Era una técnica que había aprendido de un plomero más viejo, en una obra en la costa hacía 22 años. El tipo de técnica que no estaba en ningún manual oficial pero que circulaba entre los que sabían. Transmitida de mano en mano como una herramienta que no pesa ni ocupa espacio. Colocó el receptor contra la pared en diferentes puntos, comenzando por el extremo opuesto a la mancha original y trabajando de manera sistemática hacia el centro. El estetoscopio traducía lo que la pared decía en información auditiva, que él procesaba con la atención de quien está leyendo. Estaba el sonido uniforme del agua estática. Estaba el sonido ligeramente diferente del agua en movimiento lento. Y estaba un tercer sonido, que era el que él buscaba. El sonido de la presión que cambia de comportamiento en una unión, donde dos regímenes de flujo se encuentran y crean una turbulencia que es audible para quien sabe cómo escuchar. Encontró el punto. Estaba a 4,5 metros del origen probable de la instalación principal, en una unión que no destacaba en el plano oficial pero que había sido colocada en un lugar donde el terreno tenía una elevación natural de unos centímetros, elevación suficiente, cuando se sumaba al error de inclinación del tubo, para crear la acumulación de presión. Había estado creciendo desde el comienzo de la obra. Sacó la libreta de su bolsillo. Estaba empapada hasta la mitad de las páginas, con la cubierta deformada por el agua. Pero las páginas superiores estaban lo suficientemente intactas como para recibir las anotaciones que comenzó a hacer con el lápiz que había aprendido a llevar siempre por duplicado. Uno en el bolsillo del pecho, protegido, y otro en el bolsillo del overol, desechable. Escribió los números con la precisión de quien está elaborando un documento, no un borrador, porque había aprendido que los borradores son los primeros en ser descartados, y que lo que necesita ser tomado en serio debe parecer que fue hecho para ser tomado en serio. Trabajó hasta las 3 de la madrugada haciendo los cálculos de presión con los valores que había medido y estimado, cruzándolos con lo que sabía sobre el comportamiento hidráulico de tuberías de diámetro medio en régimen de flujo inverso. Los números convergían en el mismo lugar donde el estetoscopio había convergido. La unión a 4,5 metros, la inclinación positiva de 3 grados, donde debía haber una inclinación negativa. El agua que no lograba salir, y que por lo tanto se acumulaba, hasta encontrar el punto de menor resistencia, que en ese caso, era la junta de expansión en el piso, que había cedido primero. Después de los cálculos, sacó la tiza de marcar que había llevado en el bolsillo, y que había permanecido seca en el plástico que la envolvía, y comenzó a marcar el suelo. Eran líneas, no ornamentales, no dramáticas. Solo las líneas funcionales de quien está mapeando lo que el agua hace por debajo de la superficie, para que quien viniera después pudiera ver lo que él había visto. La línea principal seguía el recorrido del flujo subterráneo, desde el origen hasta la unión problemática, con flechas indicando la dirección y números indicando la profundidad estimada en cada punto. Había una marca especial sobre el punto exacto de la unión. Un círculo con una X que era el vocabulario universal del problema identificado. Trabajó en silencio mientras el agua alrededor de sus rodillas era el único sonido, además del ruido distante de la ciudad afuera. Había algo meditativo en ese trabajo nocturno, no la meditación del descanso, sino la meditación de quien está completamente presente en una tarea que importa, donde cada movimiento tiene un propósito y donde el cansancio no llega mientras el propósito sea claro. Cuando el cielo afuera comenzó a clarear con ese azul inicial, precede al sol. Estaba de pie en el centro del sótano, con las líneas de tiza alrededor de sus pies y la libreta mojada abierta en la página de los cálculos finales. Había pasado toda la noche allí. Las botas estaban empapadas hasta la espinilla. Las rodillas del overol estaban oscuras por el agua sucia. Sus manos estaban frías con ese frío que cala hasta los huesos después de horas de contacto con el agua en un entorno cerrado. Pero las líneas estaban en el suelo y los números estaban en el cuaderno. Y había un hombre despedido de pie en medio de un sótano inundado, que ya no era su problema, pero que había elegido convertir en su problema por una razón que no era ambición y rencor ni la necesidad de demostrarle nada a nadie en específico. Era simplemente la razón de quien sabe lo que va a pasar si nadie actúa, y que no puede permitir que eso ocurra porque lleva en su interior la idea de que el trabajo bien hecho tiene un valor que existe independientemente de quien reciba el crédito por. Fernanda llegó a las 8:15. Bajó la rampa de acceso al sótano, con la expresión de quien todavía está mentalmente en la reunión matutina,
que había terminado 15 minutos antes, y que esperaba encontrar una situación controlada porque había comunicado que la situación estaba controlada, y la comunicación de una ingeniera senior debería ser suficiente para controlar una situación. Lo que encontró fue agua, más agua de la que se había reportado la víspera, con la diferencia visible de un nivel había subido durante la noche, y que ahora cubría no solo el punto original, sino una extensión significativa del sótano, y en el centro de esa extensión, de pie como si acabara de llegar, cuando en realidad había llegado hacía horas, estaba Joaquín. Gritó su nombre con la furia de quien busca a un responsable antes de entender lo que pasó. Dijo que era culpa suya, que había regresado a la obra para sabotear, que había empeorado lo que ya estaba dañado, con sus manos y sus herramientas inadecuadas. Joaquín esperó a que terminara, luego señaló hacia el suelo. Las líneas de tiza eran visibles incluso con el agua cubriendo parcialmente el suelo. La tiza de marcación era del tipo formulado para superficies húmedas, y había sobrevivido a la noche con la legibilidad suficiente para que cualquiera que mirara pudiera ver el mapa que se había dibujado allí. Las flechas, los números, el círculo con la X, sobre el punto de la unión a 4,5 metros. El problema está allí. Su voz era la misma voz de siempre, calmada, sin alterarse, con la precisión del diagnóstico dicho a quien necesita escucharlo, antes de que pase el momento de actuar. La tubería principal fue instalada con inclinación positiva, en lugar de negativa. El agua no logra drenar, se acumula hasta reventar. Señaló la unión marcada con la X, y se quedó de pie en medio del agua, con la vieja llave inglesa en la mano, y la libreta mojada bajo el brazo, mirándola con la paciencia de quien ha dicho lo que tenía que decir y está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para ser escuchado. El inversionista principal había vuelto esa mañana con los otros dos, tal como se había programado semanas antes para la inspección final previo a la liberación del siguiente tramo de recursos. Eran hombres que habían visto suficientes proyectos como para desarrollar el instinto calibrado de quien reconoce la diferencia de un problema siendo gestionado y un problema siendo ocultado. Y lo que encontraron al bajar al sótano no tenía la apariencia de ninguna de las dos cosas. Tenía la apariencia de una situación que se le había salido de control. ¿Quién había prometido que no se saldría de control? Fernanda había intentado preparar la escena antes de que llegaran al nivel inferior. En el pasillo, con la compostura de las reuniones de directorio, les había dicho que había una incidencia hidráulica en evaluación, que el equipo técnico estaba identificando el origen, que el cronograma absorbería el ajuste sin impacto significativo en el plazo final. Era el lenguaje del control, no del control real, sino de la actuación del control, que a veces es suficiente. Pero los inversionistas habían bajado por la rampa, y habían visto el agua, y habían visto a Joaquín de pie en medio de ella, con las líneas de tiza alrededor de sus pies. El inversionista principal se quedó en silencio por un momento, mirando el mapa dibujado en el piso, los números escritos con la precisión del diagnóstico técnico, al hombre con el overol empapado, que había hecho aquello durante la noche, un sótano que ya no era su área de trabajo. Había en su mirada la evaluación específica de quien está revisando en tiempo real lo que había asumido sobre cada persona presente en aquel entorno. Luego le preguntó directamente a Joaquín qué necesitaba hacerse. Fernanda abrió la boca. El inversionista levantó levemente la mano, no con agresividad, sino con la autoridad tranquila de quien ejerce su derecho a decidir quién habla en qué momento. Y le repitió la pregunta a Joaquín. Joaquín dijo que necesitaba abrir una sección de la pared, que necesitaba un acceso de 30 por 40 centímetros en el punto marcado con la X, para exponer la unión y confirmar lo que el estetoscopio había indicado y los cálculos habían arrojado. Dijo que con ese acceso sería posible mostrar el problema de una manera que no dependería de interpretaciones que se podría ver. Fernanda soltó una risa, que era la versión defensiva de la risa de desprecio, más corta, menos segura, con una tonalidad levemente diferente que revelaba que había algo por debajo de ella, que ya no era confianza, sino el intento de mantener la apariencia de confianza, mientras sus cimientos estaban siendo cuestionados. El inversionista la miró por un segundo, luego asintió hacia Joaquín. Joaquín sacó una cejeta del bolsillo lateral de su overol, pequeña, manual, del tipo que no requiere energía eléctrica, y que había estado allí desde primera hora de la mañana porque la había traído sabiendo que llegaría ese momento, o esperando que llegara. Se acercó a la pared en el punto marcado, y comenzó a cortar con los movimientos deliberados de quien no tiene prisa, porque la prisa arruina el corte, y el corte tiene que estar en el lugar correcto. Cuando el bloque de concreto cedió, y él lo retiró con las manos, lo que salió por la abertura fue primero un chorro de agua, presurizado, concentrado, con la fuerza específica del agua,
que ha estado acumulada demasiado tiempo en un espacio que no fue diseñado para contenerla. Él ya lo había anticipado. Con un movimiento rápido y preciso, desvió el chorro hacia un lado con una lámina de metal doblado que había preparado de antemano, alejando el flujo de los presentes hacia un punto del piso donde el agua ya estaba estancada y no causaría daños adicionales. Y entonces, cuando la presión inicial se disipó y el flujo se normalizó, se pudo ver el interior de la abertura. La tubería estaba ahí, visible, concreta, innegable, y estaba inclinada hacia arriba. No era cuestión de interpretación ni de diagramas, ni de números en una libreta. Era el ángulo visible a simple vista. La tubería descendiendo de la unión y subiendo hacia el drenaje principal con la inclinación inequívoca de algo que había sido instalado en la dirección equivocada. No por mucho. No con la espectacularidad de un error evidente que cualquiera habría notado, sino lo suficiente. Precisamente lo suficiente para que el agua que debía fluir hacia afuera, fluyera hacia adentro. Y para que ese flujo invertido acumulara presión día tras día, hasta encontrar el punto de menor resistencia. Los tres inversionistas se acercaron a la abertura. El mayor de ellos se agachó un poco para ver mejor. Y hubo en su movimiento el reconocimiento silencioso de alguien que ve con sus propios ojos algo que le había sido descrito, y que es exactamente como se lo describieron. Fernanda abrió la tableta, navegó hasta el diseño original, con los dedos moviéndose más rápido que el pensamiento, buscando el dato que contradijera lo que se estaba viendo. El número que demostrara que la tubería estaba correcta y que los ojos se equivocaban. Encontró la especificación de inclinación y se quedó mirándola con la expresión de quien compara dos versiones de una misma realidad y se da cuenta de que no coinciden. Joaquín se arrodilló en el piso mojado, tomó la tiza y empezó a dibujar. No el mapa de flujo esta vez, la matemática. Los ángulos con los valores proyectados al lado de los valores medidos. Las distancias con las discrepancias identificadas punto por punto. La tasa de flujo esperada y la tasa de flujo real, calculada a partir del volumen de agua acumulada en las últimas semanas dividida por el tiempo. Y en el centro de todo, el número que explicaba el número que explicaba a todos los demás números. 8 centímetros. El plano especifica una inclinación del 1.5% descendente. Lo dijo sin levantar la vista del suelo, con la voz de quien está leyendo lo que acaba de escribir. El tubo real está 2.3% ascendente. Hizo una pausa de un segundo. El error comenzó en la cimentación, cuando la marca de referencia se calculó con un desvío de 8 centímetros. Todo lo que se construyó a partir de esa referencia absorbió el error y lo amplificó. 8 centímetros. El número era lo suficientemente pequeño como para no haber sido notado en la inspección visual, y lo suficientemente grande como para invertir la física de todo un sistema hidráulico, al multiplicarse por la longitud de la tubería y el tiempo de operación. Era el tipo de error que los sistemas digitales a veces cometen, no por fallas de cálculo, sino por un error en los datos de entrada. El modelo había calculado correctamente con base en la referencia suministrada, y la referencia había estado equivocada desde el principio. Y nadie había verificado la referencia contra el terreno real porque el modelo se había considerado lo suficientemente confiable como para prescindir de la verificación. Los inversionistas se volvieron hacia Fernanda. Había en su expresión la frialdad específica de personas que invirtieron dinero en un proyecto basados en una garantía y que se encontraban ante la evidencia física de que la garantía se había construido sobre una premisa incorrecta. No era enojo, era la temperatura más baja de la decepción profesional, que es en muchos aspectos más difícil de responder que la rabia, porque no tiene el calor suficiente como para ser respondida con calor. Fernanda estaba pálida. No la palidez rápida del susto, era la palidez lenta de alguien que está procesando en tiempo real la distancia entre lo que había afirmado con total certeza y lo que se estaba demostrando con evidencia física. Tenía la tableta en la mano, pero ya no tenía los ojos en ella. Estaban en el suelo, en las líneas de tiza, en los números que Joaquín había escrito con la precisión de quien redacta un documento. Joaquín se levantó, se limpió las rodillas con un gesto breve, no por vanidad, sino por el hábito de quien siempre limpia lo que se ensució antes de pasar al siguiente paso. Se quedó de pie con la misma postura que había mantenido desde el principio, sin drama, sin la expansión gestual de quien aprovecha un momento de superioridad, con la tranquilidad de quien simplemente está presente en la situación que existe. Miró a los inversionistas y les dijo quién era. Mi nombre es Joaquín Ramírez. Su voz era la misma de todas las mañanas, calibrada para el ambiente y para lo que debía decirse. Ni más alta ni más baja de lo necesario. Fui parte del equipo de diseño del sistema de drenaje del metro de la capital, 1987. El silencio que siguió tuvo una cualidad específica
Me jubilé de la ingeniería hace 20 años para cuidar a mi esposa, que estaba enferma. Una pausa. Era el mismo tipo de pausa que Rosa Aguilar había hecho al mencionar a su hija, la misma que nadie había hecho al tocar la foto de su madre. La pausa real, no calculada. Ese segundo en que una persona menciona algo que aún le duele y que amerita un instante antes de continuar. Después de que ella se fue, volví al trabajo que amo. Con las manos, miró a Fernanda y dijo la última frase con el mismo tono que todas las demás, sin alzar la voz, sin la satisfacción de quien está ganando, con la genuina tristeza de alguien que hubiera preferido que las cosas fuesen diferentes. Yo no quería avergonzarla, solo quería reparar la fuga. La auditoría fue convocada antes de que terminara el día. No era el tipo de auditoría que se yende para la semana siguiente con la cortesía de los procesos administrativos regulares. Era del tipo que ocurre cuando las personas que invirtieron dinero en un proyecto descubren, por la evidencia de un tubo visible a simple vista, inclinado en la dirección equivocada, que la confianza que habían depositado en un sistema se había otorgado sin la verificación que debieron haber exigido. El inversionista principal se había quedado de pie en el sótano con el agua empapando sus zapatos, que no estaban hechos para el agua, y había dicho lo que tenía que decir con la brevedad de quien no tiene ningún interés en debatir. El proyecto de Fernanda sería auditado en su totalidad. Cada especificación sería verificada contra la realidad física de lo que se había construido. Cada punto de referencia sería medido por el terreno real, no por el modelo digital. Y ella quedaba suspendida, con efecto inmediato, mientras se llevara a cabo ese proceso. Fernanda lo intentó una última vez. Dijo que el problema se había agravado por la interferencia, que la presencia de Joaquín en la obra fuera de los horarios autorizados había complicado el diagnóstico, que había variables que el modelo no había podido prever porque las condiciones del terreno se habían alterado durante la ejecución. Era un argumento que en otro contexto, sin la tubería a la vista, en la pared abierta y los números escritos en el suelo con tiza, podría haber encontrado alguna superficie de apoyo. Pero el capataz habló. Fue el tipo de intervención. Sucede cuando alguien se ha quedado callado por demasiado tiempo, comprende que el silencio ya no lo protegerá de nada, y que la única postura que aún conserva integridad es la postura honesta. Relató lo que había presenciado en las semanas anteriores: la mancha de humedad reportada y descartada, la libreta de Joaquín arrojada al agua, las herramientas en el contenedor de escombros, la firma forzada que él se había negado a dar. Dos obreros más confirmaron partes del relato, con la concisión de quienes no añaden drama, sino que se limitan a corroborar hechos. Fernanda se quedó en silencio después de eso. No el silencio de la estrategia, sino el silencio de quien se quedó sin el próximo movimiento porque la realidad le había arrebatado, uno a uno, todos los movimientos disponibles. Los inversionistas se retiraron con esa eficiencia que desarrollan las personas muy ocupadas para las situaciones que necesitan cerrarse antes de reiniciar en otro formato. El inversionista principal se detuvo en la salida y se dirigió a Joaquín con una brevedad que era respeto en su forma más funcional. Le dijo que querían que él supervisara la corrección completa del sistema hidráulico, que el contrato se formalizaría a la mañana siguiente y que esperaban que aceptara. Joaquín escuchó, se quedó callado por un instante con la vieja llave inglesa en la mano y respondió que aceptaba, pero que había dos condiciones previas a cualquier firma. La primera era que la cuadrilla de obreros que había ejecutado el proyecto recibiera un bono por el trabajo adicional que exigiría la corrección. No habían sido ellos quienes se equivocaron en el diseño, habían construido lo que se especificó, y no era justo que el costo del error recayera sobre su trabajo. La segunda era que una parte de los recursos destinados a la corrección se asignara a la capacitación formal de los trabajadores más jóvenes de la obra, una capacitación real, no de las que consisten en una tarde de plática y un diplome, sino del tipo que transmite la técnica de mano en mano, que reserva tiempo para que los más experimentados enseñen y los más jóvenes pregunten, sin que la duda sea interpretada como incompetencia. El inversionista lo miró por un segundo, luego le tendió la mano. Las semanas que siguieron fueron las semanas de la corrección, del concreto abierto, del tubo retirado y de la nueva referencia establecida con el nivel y la manguera, compensando los 8 centímetros de desvío desde la cimentación. Fue un trabajo que exigió más tiempo del que preveía el cronograma, y que costó más de lo que contemplaba el presupuesto, y que al final produjo un sistema hidráulico que funcionaba con la precisión prometida desde el principio, pero que solo existió cuando se construyó sobre una referencia verdadera. Joaquín acompañó cada etapa no con la supervisión distante de quien firma reportes, sino con la presencia física de quien trabaja, de rodillas cuando era necesario estar de rodillas,
con las manos, cuando era necesario usar las manos. Enseñando mientras lo hacía, porque en esas semanas, se había dado cuenta de que los obreros más jóvenes del equipo lo miraban con esa atención específica de quien reconoce que está ante alguien que sabe cosas que no figuran en ningún manual a su alcance. Fernanda fue despedida formalmente 3 semanas después de la auditoría, con el informe que documentaba la falla de referencia y la cadena de decisiones que impidió identificar y resolver el problema antes de que se convirtiera en la inundación que fue. Su licencia profesional había entrado en proceso de revisión por parte de las autoridades competentes, no por mala fe, el reporte lo había dejado claro, sino por negligencia técnica y por una conducta que había creado un ambiente donde la información crítica fue sistemáticamente silenciada. Meses después encontró un puesto en ventas dentro de una empresa de software de ingeniería, donde su experiencia en modelado digital tenía valor en un contexto distinto, y donde las personas con las que trabajaba no dependían de sus decisiones para garantizar la integridad de las estructuras que habitaban y en las que laboraban. A nadie le agradó lo que le pasó a ella, pero nadie pudo argumentar que hubiese sido injusto. La llave inglesa fue lo primero que Joaquín llevó al mudarse a la pequeña oficina que la empresa le asignó como consultor. Estuvo sobre el escritorio durante una semana, hasta que el capataz del mismo, que había hablado en el momento justo, que había encontrado en aquel instante de honestidad algo que le cambió un poco la forma de verse a sí mismo. Llegó con una pequeña placa de madera y un tornillo, y sin mucho preámbulo, le dijo que había un lugar en la sala de descanso donde aquello luciría mejor que en un cajón. Montaron la llave en la placa con el tornillo, y debajo grabaron, con ese tipo de letra sencilla, que no necesita ser decorativa para ser permanente, una frase surgida de una conversación que ambos tuvieron una tarde de trabajo, y que encontró en la pared de la sala de descanso su lugar correcto para existir. La mejor herramienta es un oído atento. En la azotea del centro comercial, un día en que la estructura ya estaba terminada y la inauguración estaba programada para el mes siguiente, Joaquín se quedó de pie con el horizonte de la ciudad frente a él y el joven aprendiz a su lado, el mismo que le había ofrecido la mano aquel día en el lodo y al que le habían ordenado apartarse, que había llevado consigo ese momento y que después buscó a Joaquín porque había decidido que quería aprender de quien se había mantenido de pie. El joven le preguntó si no había sentido rabia. Joaquín sonrió con esa sonrisa que no necesita explicaciones para ser comprendida, la sonrisa de quien ha llegado a una paz que no le fue regalada sino construida, pieza por pieza, de la misma forma en que se construye cualquier cosa que deba perdurar. La rabia es una fuga, muchacho. Dijo esto, mirando hacia el horizonte, hacia los techos, las grúas y los andamios de una ciudad que siempre estaba a medio construir alguna cosa. Solo inunda el corazón de quien la carga. Se quedó en silencio por un instante. Luego se volvió hacia el joven con la expresión de quien formule una pregunta que realmente importa. Pero ahora te pregunto a ti, y quiero que lo pienses con honestidad antes de responder. En su lugar, ¿tú habrías firmado aquel papel para salvar el empleo, o te habrías quedado de pie, con las manos vacías y la conciencia intacta, y te habrías negado? Escribe en los comentarios lo que habrías hecho. Quiero saberlo, porque esta historia nos enseña que el verdadero dominio nunca está en el título que llevamos, sino en la sabiduría que cargamos y en la humildad con la que la ejercemos. Que la experiencia no envejece, solo se profundiza. Y que el conocimiento que vive en las manos de quien hizo el trabajo durante décadas no es menos real que el que vive en las pantallas de los sistemas más sofisticados del mercado. Que el silencio del que sabe puede ser mayor que el ruido de quien cree saber. Y que la única diferencia entre ambos es lo que sucede cuando el agua llega al drenaje y el drenaje está mal puesto. Si crees que el respeto nunca debe ser de un solo lado, que la experiencia merece ser escuchada, independientemente de la forma en que llegue. Y si te gustan las historias que nos recuerdan la fuerza que existe en el silencio de quien no se rinde, suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de nuestra familia. La próxima historia ya te está esperando.